Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, 3 minutos faltan para las 11 de la mañana y vamos a ir al contacto con Macarena Román a esta hora desde la catedral donde se va a desarrollar la oración por Chile, esta ceremonia de carácter ecuménico que busca acompañar el inicio del periodo presidencial de José Antonio Kast. Y tenemos imagen en vivo de lo que está ocurriendo. Maca, a esta hora ya el presidente Kast va rumbo a la catedral a bordo del Ford Galaxy que lo transporta entonces hasta este lugar. Te dejamos el relato de lo que está ocurriendo ahí en la catedral, Maca. Cuéntanos. Sí, Seba, nosotros estamos al interior de la catedral porque, claro, está delimitado, por supuesto, para la prensa, donde algunos estamos adentro y también hay una tarima que se trasladó hacia el exterior de la catedral, donde estará nuestra compañera Matilde Burgos y también Ivo Goich reporteando lo que suceda afuera de esta ceremonia. En concreto, será una ceremonia que debiese durar cerca de 1 hora y que ya tiene la asistencia de varias autoridades. Por ejemplo, están entrando las autoridades de la Cámara de Diputados a la catedral. Recordábamos, Eva, que son los 3 poderes del Estado que estarán representados al interior de esta ceremonia: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Eso a la espera de que ya en pocos minutos debiese llegar el presidente José Antonio Kast, considerando que la Moneda y la catedral están a solo un par de metros, ciertas cuadras entre ese trayecto que es más lento a raíz de que viene en el Ford Galaxy, pero que no debiese demorar más de 10 minutos, lo estimado. Una vez que empieza esta ceremonia, ya lo decíamos, debiese durar cerca de 1 hora y tiene la asistencia no solamente de quienes son fieles de la religión católica, también se invita a otros integrantes, representantes de otras religiones. Por ejemplo, también están representantes de judíos aquí, también evangélicos y otros que dicen presente en esta ceremonia. Una ceremonia que dejan claro en la convocatoria, no es un Te Deum justamente, sino que es más bien una oración, una misa, ¿cierto? Para ser más categóricos, para rezar por Chile y también el nuevo gobierno. De hecho, dicen, corresponde a una misa o a un responso, pero que no de ninguna manera es un Te Deum. Eso como una oración ecuménica, una antigua tradición, dicen desde el arzobispado, que se busca llevar a cabo para rezar, orar, ¿cierto?, por nuestro país y puntualmente por la política, para que por supuesto se estime o se tomen las mejores decisiones en torno a los 4 años que vienen y que serán liderados por el presidente José Antonio Kast. Por eso la importancia y por eso la transversalidad, ¿cierto?, de las autoridades que están presentes hoy en esta catedral. Será una ceremonia liderada por el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, que ayer estuvo presente en el cambio de mando, luego fue a esta situación, ¿cierto?, a este cóctel que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda durante la tarde, y luego también estuvo presente y estará presente en esta ceremonia. Vemos la llegada también de otras autoridades, tanto nacional como internacional, que también buscan acompañar a José Antonio Kast aquí en nuestro país. Está comenzando la ceremonia, están ya saludando, están invitando a sentarse a los asistentes para esperar la llegada de José Antonio Kast. Solo para terminar, Seba, ojo que llegó Brandon Young, también, el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. Exacto, y está Christopher Landau también, el enviado del gobierno norteamericano para el cambio de mando, quien tenía una reunión esta mañana con el presidente Kast precisamente, y que ahora se suma también a esta ceremonia religiosa. Y estábamos viendo esa imagen en vivo, la llegada de Landau y del embajador Brandon Young. Mientras, Maca, afuera vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo. Ya está toda la puesta en escena para la llegada del presidente Kast. Matilde Burgos está en ese lugar y nos cuenta hasta ahora qué es lo que está ocurriendo. Mati.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Son las 11:01. Esta es la hora en que estaba prevista comenzar esta oración por Chile. Sin embargo, como hemos visto, todo está retrasándose y a esta hora entonces han ingresado algunas autoridades. Ingresó el embajador, ingresa a esta hora, está bajándose la ministra Catalina Paró y acaba también de ingresar el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, quien entregó declaraciones sobre lo que significa la agenda legislativa, por lo que a él le toca como presidente de la Cámara, pero también entregó una declaración a propósito de la agresión que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Bade. Él señaló que lo importante es primero condenar la violencia y que rápidamente se pueda realizar la investigación lo más pronto posible. Esa fue la declaración que hizo el presidente de la Cámara, mientras a esta hora vemos la llegada de algunos de los ministros del gabinete del presidente José Antonio Kast. Estamos viendo al ministro Arrau, ministro de Obras Públicas, también vemos al ministro de Cultura, el ministro Francisco Undurraga de Evópolis, el único representante de Evópolis en el gabinete, y vemos también ingresar a la ministra Catalina Paró. También están llegando otras autoridades, otros invitados. Hay gran presencia del cuerpo diplomático, Sebastián, y te cuento también que el acceso es prácticamente imposible. Por lo tanto, si alguien quería venir libremente o espontáneamente acercarse hasta las inmediaciones de la catedral, eso no es posible porque hay varios anillos de seguridad y salvo que tú vivas en esta zona, no te dejan pasar. Nosotros pudimos pasar gracias a la credencial y el tránsito está muy complejo a esta hora de la mañana. Estamos viendo también llegar al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en compañía de otras autoridades también a esta hora. Bueno, hay muchas caras nuevas, Sebastián, por lo tanto nos vamos a tener que empezar a acostumbrar y a reconocer también no solamente a los ministros, sino que también a todos los subsecretarios y todas las autoridades, directores de servicio, etcétera. Pero a esta hora entonces sigue el flujo de invitados a la Catedral Metropolitana para esta oración por Chile que va a encabezar el cardenal Fernando Tomalí. Ahí está la información de lo que está ocurriendo afuera, entonces todo desplegado ya para la llegada del presidente José Antonio Kast a esta ceremonia, oración por Chile, en un día también particular, a propósito de lo que decías tú, Mati, al comienzo de tu relato sobre las condiciones del tránsito, sobre cortes de calles, entre otras cosas. Está todavía bien segregada la capital, con hartos cortes obligados por este proceso de cambio de mando de ayer y por este tipo de ceremonias para facilitar todos los desplazamientos, por supuesto. Mientras tanto, al interior te cuento que Macarena Román está reporteando dentro de la catedral y siguen llegando algunos de los asistentes, entre ellos ministros, por ejemplo, que recién se estaban tomando la foto, Maca, con el presidente Kast en el Palacio de la Moneda. Sí, Seba, de hecho, justamente tenemos enfrente al ministro del Trabajo, Tomás Arrau, también hizo lo propio Martín Arrau, ministro de Obras Públicas, quienes ya arriban hasta la catedral a la espera de la llegada del presidente José Antonio Kast. También no lo habíamos nombrado, dijimos que entró la mesa en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Está presente, por supuesto, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, también Jimena Osandón, que quedó como la tercera vicepresidenta de la Cámara, y al menos estoy buscando y hasta este minuto no veo al diputado Camaño, el diputado independiente de la DC, que fue el voto de la discordia sin duda para entregarle el triunfo y quedarse con el liderazgo al actual oficialismo, es decir, la derecha, ¿cierto? Y que finalmente terminó con las expectativas de la oposición de que fueran ellos quienes lideraran la Cámara de Diputados. También está el senador Rojo Edwards, Sergio Gaona, entre otros, Iván Moreira, por supuesto, ya lo nombrábamos con anterioridad. Veo desde acá también la entrada que siguen entrando autoridades, invitados, que también dicen presente en esta ceremonia tradicional. Debiese llegar... Maca, estamos viendo ahora, a esta hora de la mañana, 11:06, la imagen en vivo. Voy a interrumpir el relato de Macarena Román para ver la señal oficial. El presidente Kast está desplazándose a bordo del Ford Galaxy
rumbo a la catedral para participar de esta oración por Chile. Y lo hace a esta hora de la mañana por las afueras del Palacio de Tribunales. Ese es el lugar por el que está atravesando a esta hora, con un perímetro también cerrado por calle Compañía de Jesús a esta hora de la mañana en dirección hacia el oriente para llegar entonces a la Plaza de Armas y a la catedral, donde participará de esta oración por Chile. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, con el despliegue de seguridad correspondiente, por supuesto, y con los cortes de tránsito que se han determinado para poder facilitar su desplazamiento, pero también para garantizar un perímetro de seguridad ad hoc a las circunstancias. Es lo que está ocurriendo entonces a esta hora. Esta imagen es de la señal oficial. Ustedes pueden ver además ya como algo más anecdótico el distintivo a mano izquierda del logo que ha implementado este gobierno. Recordemos que hubo un cambio en las piezas gráficas del gobierno y ya se plasma de esa manera entonces con ese logo que está ubicado a mano izquierda arriba. La señal oficial entonces nos permite ver el desplazamiento del presidente José Antonio Kast después de un par de actividades en La Moneda esta mañana, la reunión con el embajador Brandon Judd y con el enviado especial del gobierno de Donald Trump a nuestro país, Christopher Landau, quienes se reunieron con José Antonio Kast esta mañana ahí en La Moneda. Y por otra parte, la fotografía oficial de José Antonio Kast junto a sus ministros y sus secretarios en el Palacio de La Moneda. Ya había habido otras instancias para tomarse fotografías, ayer en Cerro Castillo, por ejemplo. Lo de hoy era distinto porque es la fotografía oficial del inicio del mandato del presidente Kast junto a sus ministros, todos en el Palacio de la Moneda. Marca también otro de los hitos importantes en el aterrizaje del presidente Kast al gobierno. Mientras tanto, a mano izquierda, dos pantallas. A mano izquierda arriba, lo que está ocurriendo dentro de la Catedral Metropolitana. Abajo, lo que ocurre afuera, con la llegada de los invitados, quienes están llegando ya al filo de que arribe el presidente José Antonio Kast. La fuerza de la costumbre. Vamos al contacto con Matilde Burgos, que desde las afueras de la catedral nos va contando quiénes llegan a esta hora, Mati. Cuando falta poco, te cuento para que ya arribe el presidente José Antonio Kast. Sí, yo te quiero contar que estamos aquí en la tarima de prensa, nos bajamos para poder conversar con algunas autoridades, pero este es el ambiente que se vive en las afueras de la catedral, es lo que yo te contaba, es muy difícil que pueda llegar gente espontáneamente a esta hora de la mañana aquí al frente de la catedral. Estamos nosotros mismos muy lejos, en ceremonias tradicionales uno se pone justo en la puerta donde el deán de la catedral recibe a las autoridades y a esta hora entonces están haciendo ingreso varios de los ministros. Veíamos al ministro Iván Poduje que estuvo a punto de venir a donde estábamos nosotros apostados para darnos alguna declaración. Él incluso se acercó a la esquina ahí de 21 de mayo para saludar a algunas de las pocas personas que han podido acercarse hasta este lugar, pero rápidamente vino alguien de seguridad y lo hizo ingresar a la catedral. Claramente el perfil del ministro de Vivienda, Iván Poduje, es mucho más suelto, más relajado, tiene mucho más contacto con la prensa, por lo tanto él estaba viniendo, sin embargo tuvo que hacer ingreso. Vimos también llegar a la primera dama, María Pía Adriasola, ya a la catedral, junto a otros de los ministros. Llegó la ministra vocera Mara Cedini y junto a ellos también la ministra de Energía, la ministra Jimena Rincón, y también otras autoridades que están siendo recibidas a esta hora por las autoridades eclesiásticas. Ahí está Monseñor Narbona, que es uno de los eclesiásticos icónicos dentro de la Iglesia de Santiago y del Arzobispado de Santiago, que está recibiendo, y ya comenzamos a escuchar entonces la banda de la Escuela Militar con la entonación de la canción nacional para recibir al presidente de la República. Escuchamos.
todo el medio de República Dominicana. Yo soy chileno. Estamos viendo en pantalla entonces la llegada de José Antonio Kast, el presidente de la República, hasta la catedral para participar de la oración por Chile. Este acto religioso que de alguna manera marca el inicio también y busca respaldar espiritualmente el inicio del mandato del presidente Kast. En las primeras horas de su gobierno tiene esta actividad ahí en la Catedral Metropolitana. Por supuesto organizado por la Iglesia Católica, pero convocadas otras religiones también y otras iglesias a participar de esta actividad en esta oración por Chile. Lo hace José Antonio Kast, llega a este lugar acompañado de sus ministros también, quienes están al interior de la Catedral Metropolitana. Y sabemos además la importancia de la fe y de la espiritualidad para Kast y para su familia. Él pertenece al movimiento schoenstattiano, tiene una cercanía importante con ese movimiento, con la iglesia en particular. Son devotos de la religión católica, pero además del movimiento mariano asociado a Schoenstatt. Por lo tanto, es una actividad no solo simbólica e importante desde ese punto de vista para el país, sino también para él, en términos muy, muy personales, y para la primera dama María Pía Adriasola. De hecho, la primera dama dio una entrevista recientemente a un medio precisamente asociado a la iglesia de Schoenstatt, y es un buen reflejo de las prioridades que tiene también desde ese punto de vista y de cómo esa visión religiosa permea de alguna manera a la visión política también, en términos de la valoración de la familia, del cuidado de ciertos valores fundamentales, de poner en relieve también la responsabilidad personal, el trabajo, como valores fundamentales de la acción diaria y de la acción política, por cierto. Hay ahí una lectura que hace José Antonio Kast y su círculo más cercano, que es lo que permea también a su diseño político de alguna forma, a la conducción y orientación política, a eso me refiero. Escuchemos parte de la señal oficial de la llegada de José Antonio Kast a la catedral. Ha sido un día novedoso. Monseñor Pedro Narbona. Nos conocemos. Ajá. Sí, un gran amigo de mi hermana, de mi cuñado también. Donaldo Coda. Muchas gracias a ustedes. Pues, don Andrea Aristía. También nos conocemos. Mucho, pues. Unimos las relaciones. Fuerza. Sí, pues. Muchas gracias. Don Jorge Sáez. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Ignacio Scram. También, pues. Ajá. Muchas gracias. Don Juan de Besa. También nos conocemos. Así es. Sí, pues. Sí, estudiamos juntos con la hermana. Claro. Sí, muchas gracias. Lo quiero invitar a pasar. Hace ingreso a nuestra Catedral Metropolitana. Bajamos el tono de la voz, por supuesto, porque en este minuto hay un rotundo silencio a la espera de la entrada del presidente José Antonio Kast junto a la primera dama María Paz Adriasola. Los asistentes todos de pie, Seba, como se puede observar, esperando la llegada y entrada del mandatario en una de sus primeras actividades, pero la primera actividad religiosa al menos que va a liderar en cuanto a su administración.
minutos o segundos solamente para el ingreso. Ahí vemos ya el ingreso del presidente José Antonio Kast, aplaudido por quienes están integrando esta ceremonia. De hecho, son solamente caras, bueno, de los tres poderes del Estado, pero en cuanto a lo político son caras oficialistas, ¿cierto? Desde su gabinete, por supuesto, hasta también los parlamentarios y las mesas que quedaron liderando durante este periodo en cuanto a la Cámara de Diputados y el Senado, también las caras oficialistas al respecto. Todos ellos aplaudiendo entonces la entrada del presidente José Antonio Kast. Ustedes pueden ver que va avanzando mientras también saluda a quienes están aquí esperándolo con su banda presidencial correspondiente. Algunos le gritan presidente para aprovechar de saludarlo, de entregarles unas palabras y también, por supuesto, poder darle la mano para saludarlo en esta primera ceremonia o primera actividad religiosa que liderará el presidente José Antonio Kast. Todo de cara ya a el comienzo de su mandato este 12 de marzo, luego de asumir la presidencia de nuestro país. Una tradicional ceremonia, que tú también lo decías, Seba, y Matilde también, respecto a que no solamente tiene integrantes o asistentes de la Iglesia Católica, sino que también de forma transversal se da y se hace así para poder entregar un mensaje y una oración quizás más potente en cuanto a los 4 años que restan de mandato. Recién comenzando el presidente José Antonio Kast ya estos 4 años de liderazgo, todo enmarcado en su discurso de ayer de Seba, que no fue para nada suave, ¿cierto? Y bien crítico respecto a la administración anterior. Entre otras cosas, aseguró que le estaban entregando un país peor de lo que podrían imaginar. Y en ese sentido estaremos analizando durante esta jornada también si eso es así o no y qué significa eso también de cara a las medidas que él prometía en campaña. Comienza, Seba, entonces esta ceremonia liderada por el arzobispo de Santiago y también el cardenal, ¿cierto? Fernando Chomalí, quien ya dará inicio a esta etapa religiosa tradicional en nuestro país con la presencia del presidente José Antonio Kast. Imagen en vivo de lo que está ocurriendo al interior de la catedral, entonces, la señal oficial que nos permite escuchar también esta ceremonia.